Veamos cuál es la información de procesos que se pueden manejar con el sistema de acciones. El archivo se abre pulsando el botón Acciones judiciales del escritorio o con la opción Acciones del menú Archivo. La información está agrupada en diferentes páginas que escogemos con las lengüetas de la parte superior. En la primera página está el listado de todas las acciones judiciales. Podemos ver el listado ordenado por número consecutivo de cómo fueron entrando las acciones a la base de datos. Como se observa, al dar clic sobre el título de una columna, el listado se ordena de acuerdo con los datos de esa columna. El color rojo en el encabezado nos indica la columna por la que estamos viendo ordenados los procesos. Si damos clic nuevamente sobre una columna que ya está ordenada, se mostrarán los datos en el orden inverso. Si damos doble clic sobre una columna, se ampliará hasta mostrar el texto más largo que aparezca en esa columna. También podemos cambiar el ancho de las columnas arrastrando la línea divisoria que se encuentra entre ellas. En el listado tenemos información del demandado, del demandante, del juzgado, del radicado, de la fecha de reparto o ingreso a los despachos judiciales, del tipo de proceso y del estado actual del proceso, que nos indica cuál fue el último movimiento detectado por el sistema, así como la fecha de este último movimiento. La columna Fase nos muestra en qué etapa se encuentra el proceso. Usted puede repartir todos los procesos judiciales en fases o etapas. El color en que se muestran las demandas indica la madurez del proceso de acuerdo con las fases que usted definió. El sistema va cambiando el proceso de fase de acuerdo con los estados que cada proceso ya haya superado. Usted puede determinar las fases y el color que se le dará a cada una de ellas, como lo explicaremos más adelante. Esta es una ayuda visual que nos indica el estado de las demandas. Las demandas que se encuentran en una misma fase aparecerán agrupadas y con el mismo color. Se dispone de dos espacios adicionales para que usted agrupe sus demandas de acuerdo con el criterio que quiera. Por ejemplo, puede que necesite trabajar separadamente con aquellas demandas que tengan algún tipo de garantía o tratamiento especial. Si este es el caso, estas columnas le serán de utilidad. Más adelante veremos cómo trabajar con demandas especiales. El sistema mostrará en colores diferentes que usted puede determinar la información de las demandas de los dos grupos especiales. Quienes no necesiten trabajar con grupos de demandas pueden pedirle al sistema que no muestre estas columnas. La última columna indica si la demanda está activa, es decir, si en la actualidad está siendo vigilada por táctica o no. Aquí no puede usted cambiar el estado de vigilancia de una demanda. Para ingresar nuevas demandas a vigilancia o para excluirlas de ella, deberá llenar un reporte de novedades que será enviado a táctica. Este será tema de otro tutorial. También puede cambiar el alto de los renglones en el listado arrastrando la línea divisoria del primer renglón, o ajustar el tamaño y estilo del tipo de letra a su gusto. El sistema recordará su preferencia para cuando usted vuelva a abrir el listado. La segunda página de datos contiene la información fija de cada demanda, los datos del juzgado en el que se encuentra la demanda, la información relevante sobre las partes procesales, información de la última anotación hecha en el juzgado, la fecha de reparto, la última ubicación del proceso reportada en el juzgado, la última actuación con su fecha, información sobre los grupos especiales a los que pertenece la demanda y el listado de instancias de la demanda controladas por táctica. En todas las páginas de datos de los procesos hay campos en los cuales los usuarios no pueden escribir. Básicamente no se podrá escribir sobre ningún campo que forme parte de la información existente en los juzgados. En cualquier página de datos de los procesos se escoge la demanda en que se va a trabajar desde el combo que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla. También se pueden usar los botones de movimiento que están en la barra de herramientas debajo del menú. Estos botones nos ayudan a movernos por el archivo de demandas, respetando el orden en el cual estamos mirando el archivo, según lo que hayamos escogido en el listado de demandas. El primer botón nos lleva a la primera demanda del archivo según el orden en que estemos trabajando. El segundo botón nos lleva a una demanda hacia atrás, mientras que el tercer botón nos lleva a una demanda hacia adelante. El último botón de movimiento nos lleva a la última demanda del archivo.
La página llamada formulario contiene un resumen sobre el estado procesal de cada demanda. En la parte superior se encuentra la información del proceso tal como está en el juzgado, los nombres de las partes procesales y el tipo de demanda. En la parte inferior de la página está el resumen procesal de la demanda. Aquí se destacan únicamente aquellos movimientos que son de su interés. El programa llenará el formulario cada vez que usted cambie de demanda, ubicando si ya se registró el movimiento que a usted le interesa y en qué fecha se produjo, así como mostrando la anotación de cada actuación. Usted debe determinar cuáles son los movimientos que le interesa ver en la hoja de resumen. La selección de estados no tiene ninguna influencia en la información de los archivos, ya que los datos mostrados en este formulario son solamente informativos. Y los usuarios no pueden escribir en ningún campo de esta página. La intención del formulario es que con un vistazo sobre el resumen incluido en esta página, usted sepa exactamente cuáles de las actuaciones de su interés ya se produjeron en la demanda. La pantalla que aquí se muestra es un ejemplo en el cual el abogado responsable de los procesos le ha indicado al sistema que le interesa ver en el resumen, entre otras cosas, información como la fecha de reparto, la fecha de admisión, la fecha de notificación, etc. Recuerde que usted puede adecuar el programa para decidir cuáles son las actuaciones que le interesa incluir en este resumen. El programa hará el resumen de cada demanda cuando usted seleccione la página formulario. En la segunda parte de este video veremos las demás páginas del archivo de acciones judiciales.